¿Cómo se encuentran, estudiantes? Espero que de la mejor manera. Vamos a tratar de explicar, o vamos a explicar en este video, en esta clase, lo que es la nueva escuela mexicana en conjunto con su plan de estudios 2022, ¿verdad? Esto que ha estado en boca de todos, no en este año ni en el pasado, sino prácticamente desde el 2018, más específicamente mediados de 2019 empezó este término, que luego tuvo alguna cierta pues decadencia, por así decirlo, o por otras cuestiones se dejó un poco de lado. Hablamos de cuando ocurrió la pandemia, ahorita vamos a ver todo eso, pero que hoy ya a partir de este ciclo que inició en el mes de agosto, este ciclo 2023-2024, pues ahora sí ha tenido mucho eco. Hemos escuchado mucho sobre la nueva escuela mexicana, pero no tenemos un concepto claro de lo que es, un concepto que nos han dicho las autoridades, ¿sí? A qué se debe esto de la nueva escuela mexicana, cuáles son sus antecedentes, su breve historia, su cronología. Lo vamos a explicar aquí detalladamente en esta clase de la asignatura de política educativa, la asignatura Sistema Educativo Nacional. Para iniciar, bueno, pues vamos a determinar la nueva escuela mexicana como un modelo educativo, ¿sí? Acuérdense que existen, ya lo explicamos en otra clase, las teorías educativas, los paradigmas educativos, las corrientes educativas, las metodologías educativas, ¿sí? Los métodos educativos, ¿sí? Los enfoques, etcétera. Pero un modelo educativo es cuando se aplica una teoría, ¿sí? O ciertos términos o ciertos modelos o estilos pedagógicos a una universidad, a una escuela o algo tan grande como en este caso un sistema educativo, el sistema educativo nacional, el sistema educativo de México, de nuestro país. Esto es muy a grandes rasgos. Antes de entrar en materia, de empezar a que leas o que analicemos conceptos que nos dice la SEP, que nos dice el gobierno de México, que nos dice el sindicato, etcétera, pues, o autores, es importante hablar un poquito de cómo se consolidó, cómo se desarrolló, cómo nació esta cuestión de la nueva escuela mexicana, ¿verdad? Tenemos que retomarnos obligadamente al 1 de julio del 2018, cuando ese día las elecciones federales, Andrés Manuel López Obrador, en su tercer intento, gana la presidencia de la República, gana en la contienda electoral, y bueno, sería hasta el 1 de diciembre cuando oficialmente ya tomó el poder en el evento de la imagen que vemos aquí. En los meses del periodo de transición que le llaman, del gobierno de Peña Nieto al caso el de López Obrador, y de hecho desde la campaña, ¿verdad?, ya se hablaba de la cuestión de derogar, eliminar como se le llamó, la mal reforma educativa, al menos desde el punto de vista de la izquierda, desde el punto de vista de los partidos que aglutinó el presidente, buena parte también del magisterio, ¿sí? Esa reforma educativa de Peña Nieto, ¿verdad?, promulgada o publicada en el Diario Oficial el 26 de febrero del 2003, ¿sí? Pues que en sí trajo algunos puntos positivos, por qué no decirlo, ¿verdad? El sistema del servicio profesional docente, ¿verdad? Los docentes realizar un examen para poder ingresar al sistema educativo en educación básica y así erradicar, porque realmente sí fue erradicando poco a poco, tal vez no al 100%, a un vicio pues muy arraigado del siglo pasado y en los primeros años de la venta, el heredar las plazas, ¿verdad? Esa cuestión que pues ya se había convertido en un descontrol, inclusive había estafas, había fraudes respecto a esa venta que se daba casi siempre pues organizada por la parte sindical. Esa fue de las cosas positivas, ¿verdad?, que trajo esa reforma. En otro video vamos a hablar de las reformas y vamos a analizarla a detalle. También, bueno, unos puntos negativos era la famosa evaluación punitiva, ¿verdad?, que pues presentabas un examen y si no lo pasabas, ¿verdad?, como se dice coloquialmente en estos argots, pues podías perder el trabajo, podías perder la plaza, o al menos perder la función que te quitaran frente a grupo, ¿no? La evaluación que era obligatoria, que muchos quisieran, muchos no, para poder acceder a incentivos económicos, aumento de sueldo, todo por medio de evaluación de méritos. Es cuestión de analizar, cuestión de perspectivas. Tuvo puntos positivos, negativos. Pues pudo haber también darse a conocer mejor también. Recomiendo este libro de
la revisión educativa del autor Gilberto Guevara Niebla, que en unos capítulos, él es un escritor, un profesional en el término de la educación en México, y en unos capítulos se analiza esa reforma. Te recomiendo que lo leas si quieres profundizar el tema, ¿no? Entonces, puntos positivos, puntos negativos. Durante la campaña López Obrador promete derogar, eliminar esa reforma, ¿sí? Lo cual pues prácticamente al iniciar su mandato el 1 de diciembre del 2018, bueno, ya días después se empezó ya a cocinar, a vislumbrar que eso iba a ocurrir, lo cual pues ya de manera oficial inició esa reforma con la modificación del marco legal de la Constitución, el marco educativo, la legislación educativa, como el artículo 3 de la Ley General de Educación, que ya explicamos a profundidad en otro detalle. Se modifica y se promulga y se deroga más que nada la reforma y se da con bombo y platillo en una fecha por más significativa al magisterio. El 15 de mayo del 2019 se pues deroga esa reforma educativa y pasa pues la modificación de las leyes secundarias. Todo el trabajo tardaría de prácticamente todo el año, sería hasta el 30 de septiembre del 2019 cuando ya se promulgaría las leyes secundarias, la Ley General de Educación, ¿verdad? Pero fue el camino. Hubo algunos, antes de hacer esta modificación en septiembre del 2019, hubo algunas modificaciones como un acuerdo de evaluación, ¿verdad? El acuerdo 110319, hubo algunos vestigios y de hecho ya desde ahí se empezó a hablar del término nueva escuela mexicana, ¿no? Entonces, yo siempre lo he dicho, es algo que le comento siempre a mis estudiantes: para que un sistema educativo, una universidad, algo más pequeño, se diga que ya tiene completamente un nuevo modelo educativo, tiene que ir acompañado de un nuevo plan de estudios, ¿verdad? Y las cosas iban bien, ya se había modificado el artículo 3, los artículos que hablan de educación, no es el único, la Ley General de Educación, reglamentar el artículo 3, ¿sí? Había surgido la ley del sistema de carreras de las maestras y los maestros. Surge también, se cambia el servicio profesional docente por el UCICAM. Hubo varios cambios también, los acuerdos educativos también. Entonces todo iba bien. Se hablaba de que pues a finales de 2019, ¿verdad? Ya se iban a empezar a hacer las reuniones de expertos para pues trabajar todo el 2020, todo el 2020, para ya tener también su propio plan de estudios. La realidad es que eso se fue un poquito, llegó la novedad del cambio de derogar la reforma anterior y también pues estos cambios que trajo el UCICAM, etcétera. Y bueno, se fue dejando un poquito de lado la elaboración del plan de estudios. Sí estaba en planes, pero pues nosotros sabemos lo que ocurre en el 2020, ¿verdad? Como dice aquí, un año que nunca olvidaremos. Llega la pandemia, bueno, a nivel mundial desde noviembre del 2019, en México específicamente, ¿verdad? Confirmado en febrero, finales de febrero del 2020, 27 si no mal recuerdo, los primeros casos ya confirmados, ¿verdad? Y el 14 de marzo del 2020, bueno, se da el cierre de escuelas, la campaña de Quédate en Casa, Susana Distancia y todo lo que ya recordamos. Parece algo tan lejano, pero apenas tiene 3 años el día de hoy, como se graba este video. Y bueno, se da ya a partir de ese día, era, si lo recuerdas, un puente, ¿verdad? Por el día natalicio de Benito Juárez. Y ya a partir del 17 de marzo hasta abril, ¿verdad? Era una etapa de prácticamente un mes en donde se iban a adelantar las vacaciones de Semana Santa. Al final todo salió de control, se fue extendiendo hasta prácticamente terminar ese ciclo escolar en línea, a distancia o en diversas modalidades según se acordaba la escuela, los docentes y los estudiantes, ¿sí? La situación se volvió muy complicada, se cerraron estadios, cines, restaurantes. Fue, pues ya, ustedes lo vivieron, no necesita explicar tanto, ¿verdad? Eso de todo el 2020, que luego continuó en el 2021 cuando parecía que ya se llega otra
otra ola y pues se complica, ¿no? Todo eso hace que pues no haya reuniones, ¿verdad? No haya los foros, los seminarios, las reuniones de expertos para el diseño de ese nuevo plan de estudio. Entonces, la pandemia en sí, esa problemática de salud que fue muy grave, que repercutió mucho en México, ¿verdad? Y en muchos otros países y en general en el mundo, pues las energías, los recursos, pues todo realmente estuvo enfocado a la salud, a la economía, ¿sí? La educación, no digo que se haya dejado de lado completamente, pero bueno, se pasó a un segundo nivel. Lo más importante era pues la salud, salvaguardar la vida, la cuestión económica también. Entonces, bueno, pues las escuelas cerradas en muchos estados no volverían presencialmente hasta febrero, marzo del 2022, prácticamente 2 años después. De hecho, en mi estado, en Tamaulipas, así fue. En otros sí regresaban antes, en otros regresarían después, hasta agosto, septiembre del 2022. Entonces, todo ese tiempo, pues, que afectó la pandemia, no pudo haber realmente mucha más investigación, y ese plan de estudios, que repito, sí estaba planeado tal vez para presentarse finales del 2020, pues no se pudo llevar a cabo, ¿no? Sería ya hasta la segunda mitad del 2021 cuando se empezaría ya a los trabajos y consolidarse pues prácticamente en todo el 2022, que de hecho por eso al final de cuentas se le llama de esta manera, plan de estudio 2022, ya para finales de ese ciclo escolar 2021-2022, junio, julio del año pasado, del 2022. Prácticamente el programa ya estaba listo, ¿verdad? De hecho se habló que unas escuelas iban a ser pilotos, iban a empezar a implementar esto, a ver qué cambios se le podían hacer al iniciar el ciclo anterior a este, ¿verdad? El ciclo 2022-2023, el que recientemente terminó en junio, julio del 2023. Pero bueno, se ampararon, hubo cuestión legal y tampoco se pudo implementar, ¿no? Sería ya hasta este nuevo ciclo escolar que acaba de iniciar, el 28 de agosto pasado, ¿sí? Cuando ya por fin iba a entrar ya oficialmente el plan de estudio 2022, y ahora sí decir que existe ya como tal escuela mexicana, la nueva escuela mexicana, que si bien la idea, pues repito, desde final de 2018, todo 2019, pues se empezaba ya a consolidar oficialmente. Yo lo digo, ¿verdad? Todas las investigaciones que he realizado en aplicaciones de otros modelos educativos a lo largo del sistema educativo nacional, es que oficialmente la nueva escuela mexicana, ya con su nuevo plan de estudios, pues termina iniciando el lunes 28 de octubre, ¿no? Entonces el 28 de agosto de este 2023, ¿no? Con este nuevo plan de estudios, con los libros de texto, que bueno, ese tema no lo voy a tratar porque es muy controversial, hay muchas opiniones encontradas, ¿verdad? En otro video podemos analizarlo. Esos libros, ese cambio también va de la mano con un nuevo plan de estudios. Algunas asignaturas se cambian, muchas se quedan, se agregan. La ideología de los libros, se ha hablado siempre de que esta escuela, una escuela mexicana, tiene un sentido humanista, un sentido de la comunidad, ¿verdad? Por eso está utilizando esa metodología de aprendizaje basado en en proyectos comunitarios. Todos los libros siempre van acompañados, los planes, recordamos los planes anteriores, el plan de aprendizaje es clave del 2017, el plan del 2011, muy enfocado a las competencias, ¿sí? Pues trajeron a su vez nuevos libros en 1 o 2 ciclos consecuentemente. Aquí ahora pues, fue el cambio, fue de todo. Siempre se venía acostumbrando de que cuando se implementaba un nuevo modelo educativo, nuevos libros, pues, o un nuevo plan de estudio más que nada, era pues empezaba gradualmente. El primer ciclo pues nada más primero de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria. Al segundo año pues ya se grababa segundo de preescolar, puede ser segundo y tercero de primaria, ¿sí? Y segundo de secundaria, para que en ciertos años, como escalonadamente se le dice, ya toda el sistema educativo, todos los grados o fases, como se le llama ahora, tuvieran ya su nuevo plan de estudios. Ahora se agregó todo de tajo, ¿verdad? Decisiones en la área educativa que pues
saben sus razones. Yendo ya, después de esta pequeña historia que creo que se extendió un poquito de más, pero es importante que quede claro, que haya quedado claro cómo se fue consolidando esta nueva escuela mexicana. No fue algo que saliera de la nada, sino que pues tuvo un largo proceso que se empezó a cocinar, inclusive desde antes de iniciar este sexenio del 2018, ¿no? ¿Qué nos dice la SEP de lo que es la nueva escuela mexicana? Nos dice así literalmente, ¿verdad? Lo cita en sus documentos, que es un proyecto educativo con enfoque crítico, humanista. Aquí está el término humanista, para los muchos que dicen que no existe ese término, ¿verdad? A veces ocurre, casi siempre lo que ha ocurrido también a lo largo de las reformas educativas o de los cambios, ¿verdad? Vuelvo al ejemplo, a lo mejor no es muy adecuado, muy pertinente, pero cuando la educación socialista, ¿verdad? En los 30 con Lázaro Cárdenas, nunca se especificó exactamente qué era lo socialista. Sí hubo algunas medidas, ¿verdad? Pero nunca se especificó. De todos los expertos siempre han dicho eso en los libros que hablan sobre la historia de la educación en México. Siempre los expertos comentan eso, ¿verdad? Que nunca se especificó exactamente qué era la educación socialista. Aquí también con la cuestión humanista, el humanismo puede ser un concepto ambiguo, ¿verdad? Que no está muy aclarado todavía en la cuestión de la nueva escuela mexicana, ¿sí? Así como otros más como tal, ¿no? Entonces, con una visión integral, educar no solo para adquirir conocimiento, no solo transmisivo, sino también para conocerse, aprender a pensar, aprender a dialogar, a adquirir valores éticos y democráticos. Y este es muy importante, ¿verdad? Que yo creo que es la base de toda la nueva escuela mexicana: colaborar e integrarse en comunidad para lograr la transformación social, ¿no? Siempre hemos mencionado, ¿verdad? No solamente en esta reforma, sino en todas, que la educación es factor de cambio social, ¿no? Por eso la sociología la estudia también, ¿sí? Pues está la sociología de la educación. El maestro es un ejemplo, es un factor de cambio social también. Entonces, de ese enfoque, pues está muy adecuado. Aquí el gobierno de México también nos habla sobre un paradigma educativo, ¿sí? Más que paradigma, yo creo que aquí se debe de aclarar, ¿verdad? Que lo manejen como un modelo educativo, ¿sí? Y es muy importante eso, ¿verdad? Que reconozca que hay personas de diferentes pueblos, lugares, ¿verdad? No es lo mismo la educación en determinado estado que en otro, ¿sí? Distintas condiciones de salud, migración, orientaciones sexuales. Ahí está la base de pues todo lo que se ha ido manejando, todo el impedimento que ha habido sobre los libros. Yo lo haré un video para decir mis opiniones sobre los libros de texto, que van a ser siempre encontradas. Yo lo he tratado con los estudiantes o con padres de familia, y hay de todo tipo de opiniones, ¿verdad? Y son muy respetables. Identidades de género, también estilos de vida, lenguas diversas. Todo esto está muy bien. La inclusión, la diversidad lingüística, de hecho no es algo nuevo, es algo que ya estaba integrado desde el plan 2011 principalmente. El sindicato también ha tenido algo que hablar, ¿verdad? El Estado, una institución del Estado mexicano responsable de la realización del derecho a la educación. Aquí lo habla desde un punto de vista como sistema educativo, ¿no? Su objetivo es promover el aprendizaje de excelencia. El término excelencia se agregó, se quitó el término calidad y se agregó excelencia. Eso de hecho en el artículo 3 así viene. La inclusividad pluricultural, colaborativo y equitativo. Está mucho el trabajo colaborativo, por eso los proyectos de aprendizaje de proyectos comunitarios está muy arraigado en todas las regiones de la República. Ahí esos conceptos también te sirvan para alguna investigación, por eso lo agrego. Y los principios principales se vinculan a la comunidad, el enfoque humanista, ¿verdad? Que sí haría falta que exactamente nos lo explicara exactamente. Valorar a los docentes, ¿verdad? Ya por eso surge la ley del sistema para la carrera, ¿sí? Las promociones horizontales, la promoción por horas adicionales, todo eso realmente ha estado bien. Esto de valorar a los docentes, el salario pues ha aumentado, no tal vez lo que muchos llegarán a querer, pero ha aumentado el salario de los docentes, así como ha aumentado el salario también en cuestión del salario mínimo también. Un nuevo enfoque pedagógico y la trayectoria académica, una nueva organización. Se manejan principios como la identidad con México, la honestidad, respeto a la dignidad, la cultura de paz, responsabilidad ciudadana, interculturalidad, respeto, transformación en la participación en la transformación de la sociedad. Los 8 principios. Toda esta infografía te sirve, la puedes utilizar para alguna exposición o para lo que lo requiera.
De las novedades de este plan de estudios y en general de la nueva escuela mexicana, pues está las fases, ¿verdad? Organizado por fases. Ya se incluye educación inicial ya prácticamente, de hecho desde el 2016 ha tenido ya un carácter más formal, ya no solamente como cuidado, ¿verdad? Como cuidar a los niños porque los papás tienen que trabajar, ya tiene también un sentido pedagógico, ¿verdad? Ya también se lleva un año ya de kinder en la propia guardería infantil. Eso ha estado bastante bien ya formalizar, y de hecho en lo que dice el texto del artículo 3 de que el Estado o el gobierno va a concientizar sobre la importancia de la educación inicial, y es algo que les comento y que yo he llegado a la conclusión y muchos expertos también, es que tal vez en algunos años la educación inicial también va a ser obligatoria, ¿verdad? Tal como lo es el preescolar, ¿no? Y la primaria y la secundaria, y ella también pues la media superior. La fase 1 es de 0 a 3 años, el preescolar, ¿verdad? Primero y segundo de preescolar. La fase 3, 4 y 5, que es la primaria menor, primaria intermedia y primaria mayor. Eso ya antes también se le llamaba así, sobre todo primaria menor y mayor. Y la secundaria como la fase 6, los 3 grados de secundaria. Ha traído los famosos ejes articuladores de la FLOR, ¿sí? La famosa FLOR. ¿Sí? La inclusión, igualdad de género, pensamiento crítico, vida saludable, arte, experiencias estéticas, y bueno, los que ven por ahí los ejes articuladores, digamos, son las bases, los pilares en lo que gira en torno todo el plan de estudios, son las bases de saberes y de lo que se va a trabajar en todas las cómo se va a trabajar en todas las asignaturas. Y otra de las novedades que trajo, bueno, también los campos formativos, la organización por campos formativos, que más que nada ha sido para el diseño de los libros, para las reuniones, para la organización de los maestros, porque en sí las materias en secundaria al menos se siguen llevando todavía igual, que es donde tengo yo la experiencia en educación básica. Sigue habiendo clases de español, de matemáticas, prácticamente son las mismas materias, es un solo maestro. En primaria, a lo que me han dicho, se está sugiriendo trabajar más por campos. Ya en la práctica se está realmente trabajando igual, también por asignaturas. Se agrupan las materias para realizar ciertos proyectos, o se van a estar agrupando, pero en sí las materias van a seguir existiendo. La carga horaria, por ejemplo, en secundaria, que son, pues, por ejemplo, 5 horas a la semana en español, 5 en matemáticas, 6 en ciencias, 3 en inglés, 2 en educación física. Esa organización que ya los docentes la tenemos ya cierta cantidad de horas, ¿verdad? Basificadas, eso ya es difícil modificarlo, entonces así va a permanecer todavía. Un artículo que lo publiqué en mi revista libre, ¿sí? En la revista libre Cámara Edu, si la quieres seguir, tengo algunos artículos de investigación que he realizado. Escribí ese artículo el 4 de abril donde viene, que se llama Nuevos conceptos, elementos y términos, y en su momento pues les subí un video para que si lo querían leer. Todos los términos que pues han estado utilizándose en los consejos técnicos escolares, en las reuniones, en las capacitaciones, en todo el ámbito de los docentes. Aquí lo expliqué lo que significa cada uno de ellos, ¿verdad? La fase de aprendizaje, articuladores, el codiseño, el programa sintético, analítico, la problematización, las especificidades, algunas palabras, eurocentrismo, descolonización, muchas palabras, el ABP, la participación en proyectos, muchas palabras que pues se han ido agregando en este argot de la nueva escuela mexicana. Aquí en este artículo lo tengo, si lo quieres profundizar, se llama Nuevos conceptos, elementos y términos de la nueva escuela mexicana, que se abrevia NIM, ¿sí? Paréntesis, y su plan de estudio, ¿verdad? Si lo quieres leer, te dejo también aquí la descripción para que lo profundices. Y recapitulando, espero pues haya quedado muy claro, ¿verdad? Que la nueva escuela mexicana pues es ya ahora sí el nuevo modelo educativo, ya con su plan de estudios, la orientación, la ideología, la política educativa también, si lo quieres llamar, que el gobierno pues está tratando de formar en pues todos los estudiantes, todos los niños, adolescentes y jóvenes, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, como se maneja este término a partir de este nuevo gobierno, esta reforma. Ustedes ya me conocen. En otro video igual vamos a profundizar también lo que es el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, la manera en que se quiere trabajar la nueva escuela mexicana. Podemos también explicar más a detalle los ejes articuladores, otros términos, ya para no hacerla más largo esta clase, ¿verdad? Soy el maestro Jesús David Camillo Rangel, licenciado en educación secundaria, soy normalista, soy maestro en educación superior
y soy doctorante en innovación educativa. Que tengan un excelente día. Gracias de antemano por su atención. Espero haya quedado claro esta clase, esta explicación. Si tienes alguna duda, déjenla en la sección de comentarios o me puedes también escribir un correo para alguna consulta más profesional, más profunda, más de carácter privado. Que tengas excelente día.